Quiero dar las gracias en primer lugar a Suez y a Deloitte por hacer posible este desayuno nuevamente. Y quiero dar la enhorabuena por su trayectoria, que ahora os contaré un poquito más, y darle las gracias por su tiempo a Carmen Fernández de Alarcón, CEO de Havas Media Spain. Y también nos acompaña hoy Pilar Girón, que es la presidenta, como sabéis, de International Women's Forum Spain. Antes que nada, me parece importante agradeceros que siempre estéis al otro lado de esta pantalla en estos encuentros, que también hay que agradecer que CEDE sigue haciendo nuestra vida más interesante, poniéndonos delante gente muy interesante. Estamos ya en la recta final de octubre y esperamos todos que la recuperación económica y la social sea una realidad muy pronto. Como sabéis, la comunicación ha sido y sigue siendo algo muy importante y tiene un papel fundamental en las organizaciones, sobre todo en las organizaciones que han estado a la altura de lo que la sociedad ha demandado en un momento como nunca antes habíamos vivido, ¿no? Es un camino que debemos seguir, es un camino en el que no vale con lo conseguido, todos los días nos la jugamos nuevamente y en ese jugárnosla estamos acompañando tanto a empresas como a clientes. Hoy Havas nos enseñará mucho a pensar en ese cliente desde esas marcas que tienen que tener un sentido y tienen que basar su comunicación en un propósito. Esa es la senda hacia la recuperación basada en la confianza y la estabilidad. El poder que tiene la comunicación es mucho y hoy Carmen nos va a hablar mucho de ello. Carmen Fernández de Alarcón nos va a hablar sobre todo de las expectativas de uno de los públicos clave, que son los consumidores. Y todos los que estamos aquí, pues conocemos de nombre a Carmen y muchos conocemos su trayectoria, pero probablemente lo que no sabemos es todo lo que Carmen ha hecho antes de llegar hasta estar hoy con nosotros, ¿no? Lo primero es que empezó estudiando duro, porque estudió en la Universidad Pontificia de Comillas, Económicas y Empresariales, y también hizo el programa superior del Instituto de Empresa en Comunicación Digital Integrada. Es decir, lleva más de 25 años a sus espaldas trabajando para marcas, ha trabajado en diseño, en desarrollo y dirección de estrategias comerciales, ha trabajado en el área de marketing, ha trabajado en el área de comunicación y eso lo ha hecho tanto en el ámbito nacional como internacional en sectores diversos, fundamentalmente gran consumo, retail, entretenimiento, telecomunicaciones, turismo o en áreas de responsabilidad social. Es también una experta en transformación digital de los negocios y las marcas y eso lo ha hecho también en sectores variopintos y ha trabajado tanto en el lanzamiento de productos como en la activación y fidelización de esos clientes que están detrás de esas marcas. Trabaja también en reputación, en e-commerce, es decir, tiene una formación y un desarrollo profesional totalmente transversal. La cantera donde se fundó ese conocimiento tiene mucho que ver con lo que ha sido la cuna del marketing para muchos profesionales, que es Procter & Gamble, donde ya pasó 7 años y después se incorporó a una agencia mítica como era J. Walter Thompson como Managing Director. En el año 2000 se incorpora a BBDO Group, otro de los grandes grupos históricos del mundo de la publicidad, y en 2002 empieza en Havas Media Group como fundadora y directora general de EHS Brand, una de esas agencias consideradas boutiques creativa, donde ya llegó a ser miembro del comité ejecutivo. Entre el 8 y el 11 fue Commercial General Manager y después pasó a trabajar como Commercial Marketing and Communication General Manager durante un año en el que reportaba al CEO de Havas Media Iberia y tenía un equipo de 20 personas. Cuando en el 12 la nombran Head of Global Business Transformation, empezó a crear agencias de diferentes contenidos en torno a un criterio común, tanto de lujo como de social business, como de reputación de marca, y eso le ha permitido trabajar en áreas como el branded content, que hoy todos vemos bastante de moda. Y desde 2021, desde julio, también es además consejera en el Grupo Prisa. Yo creo que también un paso interesante entre el mundo de los medios, que son principalmente el soporte de muchos de los anunciantes que Havas sirve, pues se anuncian y se comunican con sus consumidores. Además, yo creo que lo que nos interesa hoy mucho en el ámbito de CEDE es claramente que Carmen es una de esas 40 directivas que CEDE identifica y que en la iniciativa Women to Watch que lidera PricewaterhouseCoopers, PwC, pues es una de esas que forma parte del alumni de ese programa, que es muy exitoso. Entre las 100 mujeres líderes de España, también en la categoría de alta dirección en el año 2019 y por lo tanto una mujer a seguir. Miembro además del comité ejecutivo de ACT, que es la Asociación de la Creatividad Transformadora, es decir, también una visión patronal y de sector, y del Consejo de Fashionalia, que es un marketplace de moda.
Así que hoy vamos a oír a Carmen hablar de marcas con sentido, marcas que significan algo, marcas con propósito, y yo creo que Pilar va a ser perfecta para moderar un debate en el cual no solo vamos a hablar de marcas, sino que vamos a hablar de lo que todos nosotros somos, que también es ser consumidores, ciudadanos y en definitiva personas. Muchísimas gracias a CEDE, a Deloitte y a Suez, y os dejo ya con nuestra siguiente ponente. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Miguel, por tu magnífica presentación. La verdad es que me he dado cuenta de qué vieja soy, ¿no? Que tantos sitios que he estado. La verdad que muchos años de experiencia y nada, y sobre todo empezar agradeciendo a CEDE, ¿no? la oportunidad que me dais invitándome a este maravilloso desayuno, y que es un placer para mí poder estar hoy con todos vosotros, aunque sea de forma virtual. Si os parece bien, lo que voy a hacer es presentaros una pequeña ponencia que he preparado, que voy a poner ahora mismo a compartir con vosotros. Decidme si se ve bien y si queréis, pues comienzo. ¿Lo veis bien? Sí, perfecto. Vale, fenomenal. Pues nada, ese es el título que he elegido para hoy, para esta ponencia, ¿no? Porque es el futuro, lo escriben las marcas meaningful. Es cierto que cada vez crece más la demanda hacia las marcas, ya que se espera de ellas que tengan un rol cada vez más activo en la sociedad. Y por eso lo he elegido, ¿no? Porque creo que es muy importante en el día de hoy, como decía Miguel, hablar del propósito. Me gustaría empezar esta ponencia, contaros más en detalle acerca de un estudio que realizamos en el Grupo Avast a nivel mundial. Es un referente. Vamos haciéndolo desde el año 2008 y sobre todo lo que hace es medir el impacto de las marcas en el bienestar de las personas. La verdad es que es un estudio que es un referente no solo por el enfoque, sino por la profundidad en su análisis. Antes de empezar con las conclusiones, me gustaría un poco que supieseis un poco de qué estamos hablando, ¿no? Es un estudio que casi llega a 400.000 entrevistas a nivel mundial, en más de 30 países, llegando a más de 2.000 marcas y contando con más de 21 sectores e industrias. Para que sepáis, el campo de este estudio que os voy a presentar, que es la última edición, se realizó en el Q3 del 2020, o sea, más o menos en la pandemia, vamos, en plena pandemia, para que lo tengamos en cuenta en las conclusiones que sacamos. Bueno, pues, ¿por qué ser meaningful es más importante que nunca ahora, ¿no? Pues yo creo que, en definitiva, por tres valores. Uno, porque en el entorno actual en el que vivimos, los consumidores y las sociedades lo que esperan es un mayor valor a largo plazo de las empresas y de las marcas. Luego, en el último manifiesto de Davos, por primera vez, lo que han hecho es poner mucho más énfasis en la responsabilidad que tenemos las empresas de defender al planeta y a las personas. Y en tercer lugar, y que cada vez es más importante, el concepto del stakeholder versus el shareholder de toda la vida. Si me permitís, hablaré más en detalle sobre este nuevo concepto, que la verdad es que está muy en auge y es un tema de gran relevancia, que se habla mucho de ello en lo que son los consejos de administración. La verdad es que ahora mismo estamos en medio de un contexto social y cultural muy complicado. Pues, ¿qué os voy a decir, no? Estamos saliendo de una pandemia, eso esperamos. Las tensiones políticas, el malestar social, el malestar político, las confrontaciones entre las políticas, no solo en España, sino en el resto del mundo, las demandas sociales, ¿no? Nos encontramos con unos consumidores que están muy preocupados con temas de la inclusión, con la diversidad, con la justicia social. Y luego, pues, ¿qué os voy a decir? Pues con toda la desinformación que hay por las fake news, por las redes sociales, ¿no? Pues la verdad es que estamos en un contexto tan complicado que ha hecho que cambien significativamente las prioridades de los consumidores y sobre todo de su comportamiento. Y empezamos con uno de los principales datos que salen de este maravilloso estudio que os quería contar, es que el 73% piensan que las marcas tienen que actuar por el bien de la sociedad y por el bien del planeta, ¿no? O sea, las expectativas que tienen los consumidores hacia las marcas es impresionante y este número cada vez es mayor. En España este es un número global, el 73%, que sepáis que en España es un 82%. ¿Vale? Pero la gente no solo espera un mejor comportamiento de las marcas, sino que está dispuesto a pagar más por aquellas marcas que están comprometidas con la sociedad y con las personas, ¿no? Me gustaría daros dos datos más. Uno, que es el 53% de los consumidores que hemos entrevistado están dispuestos a pagar más por aquellas marcas que se implican en temas de sostenibilidad y de medio ambiente.
y el 64% están dispuestos a comprar más aquellas marcas en donde ponen el propósito más allá de los beneficios, ¿vale? Entonces, bueno, pues que sepamos que esto es increíble porque al final, si lo comparamos versus el 2019, pues hemos subido 10 puntos en este dato, ¿no? Y que es increíble. Entonces, aquí sí que me gustaría haceros un inciso y contaros que yo creo que solo las empresas que tengan un impacto social positivo son las que tendrán éxito. Que esto va de implicarse. Las empresas tenemos que implicarnos y tenemos no solo que decir, sino que hacer. Que claramente lo estáis viendo con los datos, los consumidores compran más aquellos productos y marcas de aquellas compañías que demuestran este compromiso con las personas y con la sociedad, y que sobre todo las empresas tenemos que tener una viabilidad siempre a largo plazo, no solo enfocadas en los beneficios, y esto no quiere decir que los beneficios no sean compatibles con la sostenibilidad, sino que el propósito es la fuerza que va a impulsar que se consigan esos objetivos. Entonces, de ahí que es muy importante, pues eso, que lo tengamos en cuenta. Todos los, o sea, no solo el beneficio, sino también todos los intereses que puedan tener las personas en la sociedad, ¿vale? Pero la verdad incomeada. Nos encontramos en un momento en que hay una caída que, aunque las expectativas que las marcas, que los consumidores esperan de las marcas es muy grande, pero es cierto que hay una caída en el valor que los consumidores perciben de esas marcas. Un dato muy significativo que podemos obtener de este estudio es que a la mayoría de la gente no le importaría que el 75% de las marcas desapareciese. ¿Vale? O sea, es espectacular este dato. Y más teniendo en cuenta que estamos en un punto de tensión, ¿no? Porque, como os decía antes, ¿no? La incertidumbre en la que nos movemos actualmente, el cansancio con los políticos, esta desinformación, pues al final hace que impacte en la relación con las marcas y que se cree una desconfianza, ¿no? Entonces, la verdad es que hay un punto de tensión porque los consumidores esperan más de las marcas, pero no se creen lo que las marcas le están prometiendo, ¿vale? Entonces, aquí vemos un dato: el 71% de los consumidores están hartos de promesas vacías, ¿vale? Entonces, esa desconfianza hacia las marcas pues es cada vez más grande. Y por eso podemos decir que estamos en la era del cinismo, ¿no? O sea, marcas que prometen, que lanzan proclamas y discursos de medio ambiente, pero que en el fondo no se lo creen. Esto sí, al final repercute en una gran decepción. O sea, los consumidores tienen unas grandes expectativas de las marcas, pero al final no se creen todo lo que les dicen las marcas, ¿no? Y al final se crea una desconfianza total. Y si vemos cómo es esa desconfianza, mirando todos los países del mundo, veremos que en los países son emergentes y los menos maduros, pues como India, o países como China, pues al final la confianza hacia las marcas es mucho mayor, pero en los países maduros, si vemos, pues Estados Unidos es un 39%, en Europa pues es un 43%, y en Latam, ¿no? En países menos maduros, pues es un 67%, ¿no? Entonces vemos que en los países menos maduros se creen más las milongas que les pueden contar las marcas, pero en los países más desarrollados, pues como Estados Unidos y Europa, pues al final se crea mucha más confianza, más desconfianza hacia las marcas, ¿vale? Y esto la verdad es que es preocupante, ¿no? Está claro que no podemos engañar a los consumidores. Vivimos en un momento y en un contexto donde las redes sociales, donde todos los consumidores tienen voz a través de las redes sociales y donde ellos muestran pues, si realmente están satisfechos o no con lo que hacen y lo que dicen esas marcas, ¿no? Lo que estamos viendo es que, según ese estudio, solo el 36% se sienten satisfechos con las acciones que dicen las marcas que hacen para mejorar el mundo de las marcas y compañías. Pero es que es peor, que solo el 34% piensas que las marcas son transparentes, ¿no? Respecto a todos sus compromisos y promesas respecto al mundo de la sostenibilidad y del medio ambiente. Por lo tanto, frente a este panorama y hasta este mundo, ante este contexto tan complejo, ¿cómo podemos construir una marca meaningful? Una marca que sea relevante realmente para las personas. Pues la verdad es que no solo consiste en salvar al mundo, ¿no? Esto suena muy bonito. O sea, realmente para crear una marca meaningful tenemos que construir la marca alrededor de 3 pilares. Uno son los beneficios funcionales. Los beneficios funcionales son los beneficios racionales, que están centrados en la funcionalidad del producto en sí, ¿no? Por ejemplo, un detergente lava, una crema hidratante hidrata tu piel, ¿no? O sea, los funcionales, lo que es la razón de ser de ese producto. Luego quiero hablar de los beneficios personales, que luego veréis que son los más importantes para las personas, que son realmente
si esa marca pues, satisface una necesidad, un deseo personal de la persona, ¿no? Esa marca pues, al final me hace que me sienta más feliz, pues, que a nivel social, a nivel emocional, a nivel financiero. O sea, lo que importa realmente al consumidor es lo suyo, ¿no? Es todo lo que es su bienestar, su seguridad, su círculo más cercano. Y luego los beneficios colectivos, que son todo aquello que hace una marca para mejorar la vida de las personas y de la comunidad en la que vive, ¿no? Y de la sociedad. Estamos hablando de todo lo que es la parte, cómo una marca puede ayudar a mejorar la economía, el tema ético, el good living, ¿no? Que está saliendo muchísimo, que es el bienestar de las personas, el medio ambiente. Entonces, bueno, pues por aquí vemos los 3 pilares en que realmente una marca se debería de centrar si quiere ser meaningful. Y ahora me gustaría mostraros pues, algunos resultados de este interesante estudio en el que vemos que el funcional siempre está ahí, el funcional es lo más importante y siempre lo ha estado, pero empieza a decaer. O sea, si lo comparamos versus el estudio que realizamos en el 2019, pues bueno, vemos que hay un descenso, ¿no? en importancia, pero aún sigue siendo lo más importante, el tema funcional. Pero lo que sí que crece un montón, y os lo anticipaba antes, es los beneficios personales. Y más viniendo de una pandemia, ¿no? Realmente las personas lo que queremos es estar contentos con nuestra vida, sentirnos seguros, que todo más o menos controlado, no tener estrés. Y esto es lo que realmente hace que veáis que sube respecto al estudio del año pasado. Y en los colectivos, pues es importante. Este año se mantiene, si lo vemos en comparado al 2019, pues porque vemos ahí que al final la gente, bueno, pues al final de sufrir la pandemia, pues realmente miran más por lo suyo que por la sociedad, ¿vale? Lo primero, como se está diciendo, es cómo construir una marca meaningful basada en estos 3 pilares, pero también existen oportunidades inmediatas para desarrollar conexiones meaningful. Yo creo que hay que conectar muy bien con las personas y con la sociedad, y ahí vemos un dato que es el 77% de los consumidores esperan que las marcas realmente pues, sean muy... perdonad. Que las marcas sean muy responsables en tiempos de crisis, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? La verdad es que lo hemos visto durante la pandemia, como muchísimas marcas daban un paso al frente, la verdad creaban acciones responsables, con mensajes relevantes, con el fin de ayudar a todas las personas, ¿no? Y me gustaría pues, poneros algunos casos, como por ejemplo una marca como Hyundai, ¿no? Que cedió su flota de coches para todo el personal sanitario, marcas como DAF, ¿no? que siempre está basada en su posicionamiento de Real Beauty, y cedieron pues, a todos los hospitales pues, sus cremas para que minorizar el daño de las mascarillas y de las gafas que llevaban todo el personal sanitario. Entonces, la verdad es que hemos visto en todos los sectores, ¿no? Que todas las marcas pues, dieron un paso adelante, se implicaron, y al final pues, todas las personas y toda la sociedad lo apreciaron un montón, ¿no? Y luego otra conclusión es que el 66% de los consumidores quieren experiencias más meaningful con las marcas, quieren tener un contacto que realmente pues, sea mucho más relevante, ¿no? Y esto es importante pues, a la hora de establecer una estrategia de comunicación y de marketing para las compañías. Y hablando de los beneficios colectivos, aquí quería mostraros cómo 3 dimensiones han aumentado un montón. Cuando hablamos de economía, cuando nos referimos a la economía estamos hablando de sostenibilidad, de energía. Cuando hablamos de todo el tema de employer, ¿no? Estamos refiriéndonos a lo que es cómo podemos mejorar el empleo, cómo podemos pues eso, hacer que cada vez haya menos paro en la sociedad en la que vivimos, y sobre todo environment, ¿no? Todo lo relacionado pues, con todo lo que es el medio ambiente y en definitiva nuestro planeta, ¿no? Entonces, estos son los 3 pilares que más importancia tienen a nivel de los beneficios colectivos, pero me gustaría hablaros de 2 nuevos, es el good living y la justicia social, ¿no? Quien no está hablando de diversidad, de inclusión, y bueno, pues todo esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de desarrollar una estrategia de comunicación de una marca. Me gustaría ahora mostraros el ranking de cuáles son las principales marcas relevantes. Ahora veremos el ranking a nivel mundial y luego veremos el ranking de marcas meaningful en España. Aquí lo que es muy importante mostraros, y como veréis, cuáles son los sectores que son más relevantes, ¿no? Bueno, pues como veis, todo lo que es entretenimiento,
todo lo que es conexión, vemos Google, vemos WhatsApp, YouTube, entretenimiento, la parte de e-commerce, ¿no? Que es tan importante y que ha aumentado un montón en los últimos años y sobre todo tras de la pandemia, bueno, pues todo lo que es la parte de delivery, de pagar de una forma ágil a través de PayPal. Luego vemos también pues, marcas como lo que es la parte de retail, ¿no? Lidl, Aldi, veréis que en España aparece Mercadona, como no, y todo lo relacionado con el mundo del deporte, ¿no? Todo lo que hace que la gente tenga una vida más sana. Bueno, pues estas son las principales marcas a nivel mundial y ahora me gustaría un poco mostraros las principales marcas en España, ¿no? Las marcas más relevantes que salen de este estudio, al analizar pues, todo lo que es los beneficios funcionales, los beneficios personales y los beneficios colectivos. Google también es la número 1, pero aquí pues, tenemos como marca relevante número 2 a Decathlon, ¿no? Pues ese es un poco el interés que tenemos todas las personas en cuidarnos y en estar satisfechos con nosotros mismos pues, a través del deporte, ¿no? Pues, y la tercera es Adidas, ¿no? Luego sorprende que esté Fairy, bueno, aunque no sorprende porque al final la desinfección ha sido un tema muy importante durante toda la pandemia y veréis pues, que aparecen Fairy, Sanitol, KH7, ¿no? Como marcas relevantes, como no, pues lo hemos tenido, lo seguimos teniendo, ¿no? La obsesión por estar continuamente limpiando y desinfectando por el tema de la pandemia. Y luego pues también otras marcas que aparecían también en el ranking mundial, pues como PayPal, WhatsApp, YouTube, obviamente todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, Netflix, que ha crecido un montón, pues es realmente relevante para las personas. Luego, bueno, pues están las marcas de siempre que te dan seguridad, como un Danone, las marcas que con un valor, ¿no? Placer, pues, es café, tomar un buen café, tomar un chocolate y todo lo que es pues, correos, todo lo que es la parte de delivery para todas las compras que hacemos a través de e-commerce, ¿no? Y también lo importante del hogar, ¿no? Y marcas como Leroy Merlin, como IKEA, que aparecen como la importancia sanitaria que hemos tenido en estos últimos años, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son realmente las marcas. Luego, aquí me gustaría también deciros que el ser meaningful encima te retorna en el negocio, ¿no? O sea, vemos que se incrementa muchísimo wallet, los KPI, como decía antes, ¿no? Aquellas marcas más comprometidas con las personas y las sociedades son las que más compran los consumidores, ¿no? Y al final, como no, al final, bueno, pues se retorna en resultados de negocio, ¿no? Este es un estudio, este es un dato que hicimos, que también sale en este estudio, que era comparar el performance bursátil de las marcas relevantes versus aquellas marcas que no son tan relevantes. Como veis aquí, pues es impresionante cómo se analizamos en los últimos. Realmente pues, es una conclusión más de por qué es tan importante ser relevante para las personas. Y luego, pues también hay otro dato que es muy importante. Si la verdad que miramos los KPIs, pues vemos que tanto en todos los valores, ¿no? En la intención de compra para los nuevos clientes, como la intención de recompra para los clientes, como en la recomendación, en todo vemos que aquellas marcas que son relevantes tienen una puntuación mucho mayor que aquellas marcas que no son relevantes, ¿vale? Entonces, un poco recalcar que todo al final, una marca relevante al final es aquella marca que hace que esa compañía vaya mucho mejor, ¿vale? Entonces, me gustaría un poco finalizar esta pequeña ponencia que os he querido contar, sobre todo diciendo que lo importante que es la nueva responsabilidad de las compañías en relación a este nuevo propósito, ¿no? Que yo creo que todas las compañías deberíamos trabajar para el futuro de la humanidad. Que el pensamiento cortoplacista de los accionistas pues se ha terminado, ¿no? Como os decía antes, ahora mismo en todos los consejos se habla de lo que es la parte de stakeholders, ¿no? de estar enfocados en todo lo que interesa no solo a los accionistas, sino a las personas, a los empleados, a la sociedad, a los proveedores, a los partners, etcétera, ¿no? Que tenemos que empezar a trabajar en las empresas en una definición del beneficio donde las personas, la sociedad y el medio ambiente sean los ganadores. Y además, como compañía, no podemos seguir funcionando en un mundo si no lo hacemos más justo, más sostenible e inclusivo, ¿no?
Pues a mí me gustaría acabar con una frase que leí hace poco de Paul Polman, que además fue jefe mío en Procter & Gamble, le conozco un montón y me parece una persona y un profesional maravilloso. Bueno, estuvo en Procter, luego estuvo en Nestlé y luego acabó siendo el CEO mundial de Unilever. Entonces, lo que decía es, lo que se necesitan son CEOs con agallas, que se den cuenta que ya no trabajan para ellos mismos o los accionistas, sino que para el futuro de la humanidad. Entonces, me parece una frase que resume perfectamente lo que os he querido contar durante todo este rato. Así que nada, yo ya he acabado la presentación y nada, Pilar, encantada de poder contestaros a todas las preguntas que hayan surgido durante esta ponencia. Estupendo, Carmen. Pues bueno, lo primero, un aplauso por esta fantástica presentación. Me ha encantado. No soy una experta en la materia, pero he escuchado muchas cosas que efectivamente, y señalaría este concepto de coherencia y consistencia en el propósito, ¿no? Nos pasa a todas las empresas. ¿Cómo le das coherencia y consistencia al propósito en tu día a día? No es solo lo que dices que haces, sino cómo lo haces y cómo eso lo mantienes en el tiempo y cómo ese sentido de propósito y las cosas que haces están implicadas con tu negocio, ¿no? Para que efectivamente construir un mundo mejor. Teníamos varias preguntas que ya algunos de los socios o de los asistentes que tenemos nos habían enviado y además aprovecho para también comunicaros que podéis escribir si tenéis alguna pregunta adicional en el chat y intentaremos contestarla en el tiempo que nos quede. Una pregunta que nos venía ya referida de antes era el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo puede contribuir la inteligencia artificial a que una marca sea más significativa, más meaningful, como nos has explicado, Carmen? Bueno, pues la verdad es que el análisis de los millones de datos disponibles que tenemos en el mundo, ¿no? Y todas las empresas, con la ayuda de la inteligencia artificial, lo que hace es facilitar y llegar a conclusiones de una forma mucho más profunda y mucho más ágil, ¿no? La verdad es que es un buen complemento la inteligencia artificial con la relevancia de las marcas. Yo creo que lo que hace la inteligencia artificial es un buen complemento para la observación y para las técnicas tradicionales de investigación de comportamiento del consumidor y sociológicas, ¿no? Porque al final, si combinas ambas, pues puedes entender mejor cuáles son esas necesidades, esos deseos, esos miedos, esas aspiraciones, sobre todo esas dinámicas culturales que definen lo que es la sociedad hoy y en un futuro, ¿no? Entonces yo creo que realmente la inteligencia artificial nos ayuda un poco a entender mejor a ese consumidor para luego poder enfocar mejor esos beneficios personales y colectivos que hablábamos en el estudio que os he presentado. Fenomenal. Hay una pregunta que la verdad que no... ¿Me oyes? ¿Me oís? Sí, Pilar. Ay, creo que... A ver, espérate que estoy teniendo... ¿Me oís ahora? Me he debido quedar... ¿Me oís bien? O... Sí, es que te has quedado un poco... Me he quedado congelada. ¿Me oís ahora? Sí, perfecto. Perdonad. ¿Ves? Eso es lo que pasa también con los virtuales. Sí, no, por eso ya estoy harta también de tanto Teams y tanto Zoom. A ver si lo hacemos ya presencial. Lo de estoy en mute, me he quedado congelado, eso es muy típico. Lo has tocado ya en tu presentación, pero había una pregunta que creo que es interesante volver a hablar sobre ella, y es en esta crisis que estamos viviendo, esta crisis sanitaria y sobre todo económica, bueno, que ojalá se esté acabando ya. ¿Cómo las marcas pueden acercarse más a sus clientes y ser más meaningful? Has hablado de algunas cosas en tu presentación, pero reincidir un poco sobre esa idea. ¿Qué pueden hacer para ser más meaningful en esta situación que tenemos? Bueno, pues la verdad es que es cierto que ya lo he hablado durante toda mi ponencia, pero sí que deciros que es el momento para las marcas meaningful y ahora más que nunca. Ahora nos encontramos en un contexto, como os decía, complicado y ahora es donde las marcas tienen que demostrar que no solo dicen, sino que hacen, ¿vale? Entonces yo creo que, y os he contado, cómo pues, construyendo en las dimensiones que amamos, y os he contado antes, beneficios personales, ¿no? Que son los que realmente interesan más a esas personas, ¿no? Y les ayudan a reducir su ansiedad y su estrés, ¿no? Las marcas que han dado estos años un paso adelante y que os comentaba, ¿no? Y os ponía el ejemplo de DAF, de Hyundai, pero por ejemplo incluso la banca, ¿no? Que en el momento de la crisis, pues lo que hizo grandes bancos, pues apoyaron a las familias que perdían empleo, sobre todo para ayudarles en las dificultades en la devolución de los préstamos, ¿no? Y entonces vimos que todas las marcas reaccionaron, ¿no?
Entonces es lo que antes te comentaba, que no solo hay que decir, sino que realmente hay que tener un plan de acciones y conectar, ¿no?, con las personas para que realmente aprecien que las marcas están haciendo algo por la sociedad, ¿no? Y un poco para evitar esa tensión, ¿no?, que os decía sobre las expectativas que una persona espera sobre las marcas y lo que realmente al final esas personas perciben de la marca, ¿no? Entonces yo creo que es importante no solo decir, sino hacer. Sí, yo creo que has puesto ejemplos muy relevantes que es muy posible que la imagen de la marca de estas que has hablado, ¿no?, que hicieron cosas durante la pandemia, cambie para los consumidores, ¿no?, sin duda. Hemos hablado mucho, o muchas de estas marcas son reflejos o son marcas que representan a las compañías, ¿no? Y es verdad que la sociedad demanda un comportamiento distinto de las compañías. Un rol más activo en todo el tema de responsabilidad. Hay un ponente que nos pregunta también sobre los organismos públicos. ¿Cuál es tu visión? Si crees que también los organismos públicos deberían seguir de alguna manera esta tendencia que están siguiendo las empresas. Bueno, pues cómo no, obviamente para eso están, ¿no?, y para eso existen o deberían de existir, ¿no? Yo creo que a diferencia de las marcas, los organismos públicos siempre se les ha exigido que estén al servicio de la sociedad. Es que es su papel core, o sea, es que eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Yo creo que es fundamental pues, que escuchen y que entiendan lo que esperan las personas y lo que la gente necesita, ¿no?, con el fin de que puedan desarrollar su función de la manera más eficiente. O sea, yo creo que es escuchar, pero para luego actuar, ¿no? Y obviamente, si alguien tiene que ser relevante, son todos los organismos públicos, mucho más que las compañías, pero al final, si os dais cuenta en el estudio, al final, ¿qué está pasando? Que como la percepción que tienen las personas es que esperan más de las marcas porque se dan cuenta que las marcas pueden hacer algo más que los gobiernos, ¿no? Porque ven que actualmente pues, hay tanto lío político que al final dicen, oye, pues al final son las marcas las que están haciendo algo por nosotros, ¿no? Y de ahí las conclusiones que antes os he mostrado. Y por eso se espera un rol más activo de las marcas. Pero en definitiva debería ser al contrario, ¿no? O sea, realmente son los gobiernos y los partidos políticos los que tienen que hacer por vivir en una mejor sociedad. Uh-huh. Sí, efectivamente aparecían pocos organismos públicos como marcas meaningful en tu presentación. Sí, sí. Oye, una cosa, hablar de este valor a largo plazo de las marcas, ¿no? Otra de las preguntas iba más, ¿cómo puede una marca tener un valor duradero? Y algunas de las marcas que hemos visto son marcas que llevan en el mercado mucho tiempo, ¿no? Sin caer en un cliché. ¿Cómo pueden hacer este valor? Pues la mejor manera de crear valor que podría hacer una marca es crear valor para las personas. O sea, cumpliendo con las expectativas que los consumidores esperan de ella, de una forma consistente, legítima y única. Pero sobre todo lo que tiene que hacer una marca es desarrollar productos que sean superiores, diferenciales, que tengan la innovación como foco y sobre todo que tengan una estrategia y una comunicación que interese y que impacte, ¿vale? Entonces al final es un cúmulo de cosas, pero tienen que, sobre todo, que todo esto al final lo que haga es crear valor para las personas, que es lo más importante. Fenomenal. Hay otra pregunta más referida al tipo de, o sea, a las empresas que están detrás de las marcas. ¿Tú crees, en vuestro estudio habéis observado que a lo mejor las startups o las marcas más jóvenes tienden a ser más meaningful que las que no lo son? Bueno, respecto a las startups, pues es curioso, ¿no? Porque no es que se perciban más meaningful que las otras, pero sí que es cierto que una startup parte de cero y al final una startup se crea con la misión de ayudar a las personas en una necesidad que no existía o en una expectativa que no se estaba cumpliendo, ¿no? Y de ahí que lo tengan más fácil para ser una marca meaningful porque se construyen basándose en los tres pilares, ¿no? En los beneficios funcionales, en los colectivos y los personales. Sobre todo cuando detectan una oportunidad y una necesidad van a por ello, ¿no? Por ejemplo, vemos compañías que empezaron siendo una startup que ahora son, bueno, pues súper relevantes como WhatsApp, como un Netflix, como un Uber, ¿no? Que realmente, pues, ¿quién duda de su utilidad y de su diferenciación, ¿no? Respecto a la competencia, ¿no? Entonces yo creo que lo tienen más fácil, efectivamente, para ser relevantes, pero claro, la verdad es que no todas llegan a ser relevantes porque no todas llegan a su fin, ¿no? Pero realmente nacen para eso, nacen para cubrir una necesidad que actualmente nos está dando.
¿vale? Y es espectacular lo que están haciendo y la verdad es que es eso, ¿no? Si habéis dado cuenta, en las marcas relevantes, no solo a nivel de España, sino a nivel global, muchas de ellas no existían hace 10 años. O sea, que es espectacular cómo las marcas nuevas son relevantes en muy corto plazo. Sí. Oye, esta es una pregunta mía que me ha sorprendido mucho cuando he visto las marcas más relevantes. Hay una cierta ausencia de marcas españolas entre las marcas más relevantes, ¿no? Me ha parecido que teníamos más marcas americanas o europeas, pero he apuntado aquí en pocas marcas Bueno, estaba españolas. Mercadona. No, Mercadona, Correos, Valor, bueno, Sanitólica. no, Mercadona. Sí, bueno, sí, son también sí, hay algunas marcas que no, pero sí, bueno, al final, más que marcas, al final la gente va, lo que te digo, hablamos de sectores, ¿no? Son los sectores donde la gente ahora mismo son más relevantes y, por ejemplo, lo que es la parte de entretenimiento, y ahí pues lo que hay es YouTube, es Netflix y es donde es lo que más, y luego todo lo que es la necesidad de conectarse, ¿no? Y bueno, pues todo lo que es WhatsApp, Google, Microsoft, Samsung, o sea, que también un poco depende del sector en el que estás, pero sí que es cierto que tenemos a Mercadona y Index ha salido muchas veces y bueno, pues referencia y totalmente relevantes para los españoles, ¿no? Pero sí que es cierto que aparecen más multinacionales. Sí, bueno. Y lo decía yo al principio, ese tema de consistencia o coherencia, ¿no? Las marcas al final tienen que reflejar la cultura de la empresa, de alguna manera, que está detrás. ¿Debe ser así? Es la pregunta que nos hace un ponente. Y si es así, para que las marcas sean más creíbles, ¿cómo se alinea esa cultura de la empresa con lo que la marca está reflejando? Bueno, yo me gustaría primero aclarar que la marca y la empresa son una, ¿no? Entonces, como son la misma cosa, claro que tienen que estar alineadas, ¿no? La cultura de los valores de la marca con la cultura organizativa. Yo creo que la estrategia de la marca nace de lo que hace que la empresa sea mejor que su competencia, ¿no? Por ejemplo, si hablamos no podemos hablar de placer de conducir si hacemos coches que no sean deportivos y encima sean aburridos, ¿no? O sea, yo creo que está muy relacionado lo que es la estrategia de marca con lo que hace en sí la empresa, ¿no? Por eso, en cuanto a los valores, es lo mismo, ¿no? No hay valores de marca y valores de empresa. O sea, todos los valores son unos y son iguales y es lo que realmente garantiza la consistencia y la credibilidad de esa empresa, ¿no? La cultura es el reflejo de tu compañía, ¿no? Representa la esencia, los valores y al final es lo que hace que una compañía sea consistente. Pues yo creo que, claro que por supuesto tiene que haber alineación entre los valores de la marca y los valores de la empresa, porque son lo mismo. Fenomenal. Tenemos aquí una pregunta que va más relacionada sobre las decisiones de inversión de las empresas y no tanto referido a las marcas, pero también desde tu perspectiva como consejera delegada de una compañía, además como consejera de otra. Los fondos de inversión tienen cada vez más, toman decisiones de inversión con comisiones éticas que tienen en cuenta muchos aspectos relacionados con ESG, con la responsabilidad, ¿no? ¿Crees que esto va a ser un elemento, crees que la responsabilidad, y creo que lo has dicho a través de las marcas, va a ser un elemento crítico y diferencial en los procesos que tomen las empresas a partir de ahora, o lo está siendo ya, sería la pregunta, ¿no? Bueno, indudablemente. O sea, indudablemente. Además es un tema que es un tema core en todos los consejos de administración, el tema de la sostenibilidad y en los temas en la política de RSC de cada una de las compañías, ¿no? Yo creo que los inversores saben perfectamente que las marcas meaningful son más fuertes, ¿vale? Y por eso al final se traduce en creación de valor para esa compañía y para esa empresa. Lo hemos visto antes en el estudio, que las personas compran más aquellas marcas que están más comprometidas con la sociedad y con las personas. De ahí que al final hemos visto también que hay estudios que el performance en el mercado bursátil es mucho mejor de aquellas marcas que son relevantes, ¿no? Y al final, pues esto mejora todos los ratios financieros y por supuesto que es un tema que cada vez más está en auge y se habla más de ello en todo lo relacionado con los inversores, ¿no? Todo lo que es la RSC y el tema de sostenibilidad, el ESG. Sí, sí, efectivamente, y desde el momento, como decías tú, que los consumidores estamos dispuestos a pagar un sobreprecio por aquellas marcas que consideramos más meaningful y que están defendiendo estos o que están representando estos conceptos de responsabilidad.
Hay una última pregunta ya de las previas y no he visto que nadie haya incorporado ninguna nueva en el chat, que es la importancia del diseño del logotipo para hacer una marca más crítica o más meaningful, ¿no? ¿Qué importancia tiene cómo está diseñado ese logotipo en hacer una marca más relevante? Bueno, en el contexto en que nos encontramos de saturación, ¿no? De infosicación, de complejidad, ¿no? Con todos los medios que existen, pues la verdad que tener un buen logotipo es muy importante, ¿no? Pero es también importante que ese logotipo pues, esté conectado en primer lugar con la idea de marca y luego sobre todo que represente bien la personalidad y los valores de esa marca, ¿no? Ahora mismo, y como os decía, es muy difícil destacar, ¿no? Debido a esta infosicación, ¿no? y a todo este mundo complejo de los medios. Por eso necesitamos todo el arsenal posible para que los consumidores nos reconozcan y encima que estemos en su top of mind, ¿no? Entonces yo creo que, por supuesto, si tener un buen logo siempre ha sido importante, más en el momento en el que nos encontramos, ¿no? Pero es importante pues eso, que esté muy relacionado con los valores que representa esa marca. De acuerdo. Carmen, pues no tengo ninguna pregunta más de las que nos habían hecho previamente y tampoco ninguna en el chat. Yo quiero, bueno, pues cerrar ya esta sesión volviéndote a dar las gracias. Me ha parecido una ponencia muy interesante. Dar las gracias también a CEDE por la organización y, por supuesto, a los patrocinadores que han permitido tener este evento hoy. Con la idea de que el próximo pueda ser físico, pueda ser presencial. Simplemente cerrar con ese concepto que tú hablas. Cada vez más los consumidores quieren que las empresas sean responsables y por tanto las marcas que es lo que están viendo, que lo sean también y muestren, y no solo que lo muestren, sino que lo hagan, ¿no? El concepto de consistencia, porque eso impacta en los consumidores, estamos dispuestos a pagar más y eso impacta, por supuesto, en el valor de las compañías, como nos mostrabas. Vamos a cerrar aquí, agradecerte de nuevo tu tiempo y nada más. Y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia a este evento de CEDE. Muchísimas gracias a vosotros y una vez más agradecer a CEDE el que me hayáis invitado y la verdad es que espero que os haya sido útil. Sobre todo pensemos todos en hacer un mundo mejor, que eso es lo importante y la nueva responsabilidad que tenemos ahora mismo en las empresas. Así que nada, muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós, hasta luego a todos. Hasta luego, gracias.